¿Qué es la búsqueda selectiva en base de datos? La búsqueda selectiva en base de datos es el procedimiento mediante el cual en un proceso penal se obtiene información de las personas a través de los datos que reposan en las bases mecánicas, magnéticas o similares cuando estas son de acceso al público. Se hace un simple cotejo de esta información en las bases que se tiene libre acceso por parte del público, como por ejemplo las bases de datos de Facebook, las bases de datos del CISBEN, las bases de datos de registro de instrumentos públicos, el CIMIT o el RUN, bases de datos que usualmente son del Estado y que son de libre acceso. Quédese en este video para que usted pueda saber cómo obtener esa información cuando esta ya no es de libre acceso al público. Escuche atentamente. Si la información ya no es de libre acceso al público en razón a que implica datos confidenciales de las personas a investigar, esta información se debe obtener a través de la autorización de un juez de control de garantías. A modo de ejemplo, si necesitamos obtener la información de un número telefónico respecto de quién es el propietario, dueño o usuario, respecto de las llamadas entrantes y salientes o los mensajes entrantes y salientes, debemos solicitar una autorización judicial. ¿Por qué? Porque esa información afecta derechos como el derecho a la intimidad y se obtienen datos confidenciales de esa persona. Esta solicitud de información se debe hacer ante un juez de control de garantías con fundamento en los artículos 244 y 268 del Código de Procedimiento Penal o Ley 906 del 2004. ¿Con fundamento por qué? Porque el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal establece en su inciso segundo o párrafo segundo que cuando se requiera adelantar la búsqueda selectiva en base de datos que implique el acceso a información confidencial referida al indiciado o imputado o inclusive la obtención de datos derivados de análisis cruzados de las mismas, debe mediar la autorización previa del fiscal. Como en este caso, si usted es la parte que está siendo investigada, su apoderado debe solicitarlo a través de un juez de control de garantías para ello. El primer fundamento es el artículo entonces 244. Y el segundo fundamento para pedir esta información, esta autorización, es el artículo 268, que establece las facultades del defensor o del imputado para recolectar elementos materiales probatorios. Dice que el imputado, esta norma dice que el imputado, el artículo 268, que el imputado o su defensor durante la investigación podrán buscar, identificar, empíricamente recoger y embalar los elementos materiales probatorios y evidencia física, en este caso pues que usted requiere. En este caso, esta normatividad nos da el derecho a la igualdad de armas para efectos de hacer esta búsqueda selectiva en base de datos. Por lo anterior, si las bases de información existentes de cualquier entidad privada o pública nos niegan, si en la base de esta entidad, de alguna entidad pública o privada, nos niegan el acceso a la información bajo la justificación legal de que trata de información confidencial, debemos solicitarla entonces judicialmente. Y si usted quiere pues, solicitarla judicialmente, pues debemos recordar que para solicitar esa autorización ante el juez de control de garantías, debe haberse tramitado previamente ante la entidad que se requiere la información un memorial o un derecho de petición pidiendo la información y a su vez debe haberse obtenido una respuesta negativa o de esta entidad o que hayan transcurrido los tiempos legales del derecho de petición para luego sí tener el fundamento de la justificación para ir a la audiencia y solicitar esa autorización de búsqueda selectiva en base de datos. Si usted no tiene ese prerequisito, ese documento anterior donde ha peticionado esta información, el juzgado muy seguramente le va a decir que no, le da esa autorización judicial porque usted no ha agotado los recursos necesarios o los recursos preliminares o el trámite previo para obtener esa información, que es pedirla directamente la información a esa entidad. Entonces, si usted quiere saber los datos, de ejemplo, pues de un celular, quién es el propietario, qué mensajes, llamadas entrantes hicieron, pues debe haberle hecho primero la petición a la empresa de telefonía celular, como Claro o Movistar, a modo de ejemplo. Y luego sí pedirlo ante el juez, ante el juez
de control de garantías quien le dará la autorización por 15 días, prorrogables por otros 15 días. Conforme a lo anterior, si en un proceso penal ya usted se ha indiciado o víctima requiere la información confidencial de esa base de datos, pues el investigador junto con su apoderado debe realizar este tipo de trámites para obtener esta información, pues ya como lo había dicho. Y de esta forma, pues sabrá o tendrá todos los aspectos que usted requiere para pues, fundamentar su teoría del caso y obtener la información que usted requiere. Si usted requiere, ahora ya terminando este video, si usted requiere la prestación de este tipo de servicios, pues comuníquese a los teléfonos y canales que aparecen en pantalla. Comuníquese al 313-830-9758 por llamada o por WhatsApp y solicite los servicios. Recuerde que que usted, si requiere algún servicio, pues debe pagar el precio. Entonces, si va a llamar, pues téngalo claro que se le prestará el servicio con previamente haber pagado la consulta o haber pagado la asesoría. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbase, dele compartir, dele like a este video para que más personas puedan obtener el acceso a esta información que es de importante valor. Buen día.